Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Para los que acabáis de llegar a este canal, me presento. Soy Marta, soy coach profesional especializada en acompañar a personas que han sufrido en relaciones con personalidades narcisistas, psicopáticas, manipuladoras y tóxicas. En este canal intentamos formarnos e informar sobre este tipo de personalidades y sobre esas secuelas que sufren todas esas personas que han estado en este tipo de relaciones. Hoy os traigo un testimonio muy interesante. Veremos cómo la víctima queda secuestrada en ese ciclo de abuso narcisista y por ello queda atrapada sin entender qué le está pasando, con mucha disonancia cognitiva, que es esa tremenda secuela que nos queda cuando estamos atrapadas en una relación de este tipo, que consiste en esas dos ideas opuestas de ese personaje que inicialmente se presenta como una persona que no es realmente y nos lleva a idealizarla con esa primera fase de idealización que es el love bombing, y posteriormente, una vez está la víctima atrapada y ya tiene idealizada a esa persona, comenzará sin ninguna duda la fase de devaluación. Hablaremos de esos refuerzos intermitentes, hablaremos del vínculo traumático que se crea con una persona manipuladora e intentaremos explicar de una manera que se entienda cómo la víctima queda atrapada en este secuestro emocional que consiste en esa estafa inicial de un personaje que se presenta como alguien que no es. Eso cuesta mucho de entender porque hay víctimas que aguantan muchísimo tiempo y viven muchísimo maltrato. Y os podéis preguntar, ¿y por qué la víctima no escapó antes? ¿Por qué no reaccionó antes? Y esto tiene muchas explicaciones. La sociedad en general no sabe lo que es el narcisismo. Hoy en día todavía se cree que el narcisismo es esa grandiosidad, esas personas que parecen muy seguras de sí mismas, pero aquí estamos hablando de un trastorno narcisista de la personalidad. La respuesta a todo esto, como os comentaba, tiene explicación. El abuso emocional encubierto por parte de este tipo de personalidades es muy sutil, es muy gota a gota y ni la propia víctima sabe qué le está pasando. La manipulación lleva a la víctima a una destrucción emocional, a un sufrimiento que ella misma no entiende, porque desde una lógica empática uno no puede entender que alguien quien inicialmente se preocupaba por ella, como puede ser una pareja que la amaba, de repente se convierta en una persona que la daña, que la devalúa, que abusa de ella, que la humilla. Todo este daño que va sufriendo la víctima va haciendo que la víctima se vaya hundiendo cada vez más en una indefensión aprendida que es una consecuencia directa de ese maltrato que está recibiendo, sin ser consciente de ello. ¿Qué es lo que pasa cuando una víctima está en un estado de indefensión aprendida? Pues que se paraliza. Las víctimas normalmente acaban con cero autoestima, sintiéndose culpables de lo que está sucediendo porque no lo pueden entender, sintiendo esa vergüenza tóxica tremenda y mucho miedo. Tenemos que entender que el objetivo de este tipo de manipuladores y manipuladoras es controlar a su víctima más y mejor. Por ello, llevan a la víctima a ese estado de indefensión aprendida y la víctima queda paralizada, por lo tanto, deja de defenderse. Y esta es la explicación por la cual tantas víctimas quedan atrapadas durante mucho tiempo en ese ciclo de abuso narcisista, que empieza con esa idealización, la devaluación, el descarte o el escape de la víctima y el hoovering, que es la recaída cuando el manipulador vuelve a por más suplemento narcisista, a ver qué más puede sacarle a esa víctima que ya tiene bastante destruida o destruida del todo. Entonces hablamos de un tema muy serio y creo que merece la pena seguir divulgando y aprendiendo qué significa narcisismo. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a la comunidad DAE, comunidaddae@gmail.com, para pedir una consulta privada online. El testimonio de Débora nos va a recordar lo difícil que es salir de ese secuestro emocional del que estábamos hablando, cómo después de escapar, 7 años después, este personaje le hizo un hoovering de nuevo y volvió a recaer.
nos explicará cómo de difícil fue para ella abrir los ojos y ver qué estaba sucediendo realmente y salir de toda esa distorsión. También ha querido explicar cómo desde la iglesia, y no refiriéndose a una iglesia, sino a las creencias de algunos líderes, de algunos monos voladores que están en las iglesias, se puede dañar muchísimo a personas que están en una situación muy vulnerable. Con ello no estamos diciendo que todas las iglesias sean así. Hablamos de personas con este tipo de personalidades y también lo comentaremos en el testimonio de hoy. Espero que os ayude a entender muchas cosas, a poner nombre a muchas cosas y a recordaros a todas aquellas personas que todavía estáis atrapadas en estos ciclos de abuso o todavía no habéis podido lograr entender qué es lo que os pasó, veáis que sí se puede salir, igual que Débora lo logró. Como cada semana os agradezco vuestro apoyo, suscribiros si no lo habéis hecho, os leo en los comentarios, os veo en el chat en directo a los que podáis y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. Buenas tardes desde España. Hoy tenemos como invitada a Débora. Débora es puertorriqueña y se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos su testimonio y su experiencia con personalidades narcisistas en su vida. Hola Débora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marta, estoy contenta de compartir este tiempo contigo y poder brindar mi testimonio en beneficio de muchas amigas que podrían estar pasando por mi situación. Muchas gracias, Débora. Y así es muy importante cuando una vez entiendes lo que viviste, el poder, ¿no? Alzar tu voz, hablar de este tema, no callarnos, porque estamos ayudando a muchas personas que no entienden todavía qué les pasó o qué les está pasando, ¿no? Así que bueno, cuando quieras, Débora, adelante con tu testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Débora, tengo 55 años, soy de Puerto Rico y estoy aquí porque quise contarles mi testimonio de la experiencia que tuve con un personaje manipulador, un narcisista. Bueno, les cuento que en el 1997 conozco a una persona, a un hombre que precisamente yo estaba frecuentando una iglesia en Puerto Rico y supe de esta persona que era parte de la comunidad, pero no se encontraba allí porque él estaba en un programa de desvío para personas que habían estado en la cárcel obviamente por algún delito. Entonces, en ese tiempo yo llego a esa iglesia y escuchaba hablar de esa persona, pero la gente hablaba muy bien, yo estaba en un proceso, no acababa de divorciar, me llevaba unos 2 años divorciada, tenía un niño de 2 años, ya tenía 4 años, en el momento que me divorcié tenía 2. Entonces oigo hablar de esta persona y al poco tiempo llega él a la iglesia y una persona encantadora, muy amable, sociable, querido por todo el mundo. Y a pesar de que no era mi tipo, como diríamos acá en Puerto Rico, pero era una persona cautivadora en términos de su forma de hablar con todo el mundo, de comportarse, lo amable. Él rápido pues empezó a hablar conmigo y estaba pendiente de mis necesidades. Empezamos a hablar y pues como amigos, pero yo estaba excesivamente vulnerable. Yo veía que él se interesaba mucho por mí, por mis necesidades, las necesidades de mi hijo, y realmente
yo no sé cómo él se enteraba, si en algún momento yo tenía alguna carencia de comida para mi bebé o algo. El punto es que él siempre se enteraba y aparecía pues con compras, con detalles, con regalos, averiguó dónde yo vivía. Y empezamos pues, una amistad que pronto se convirtió en una relación de pareja, no tardó, o sea, yo diría que ni 3 meses. Vale. En menos de 3 meses. Vemos, fíjate, Débora, aquí cuántas banderas rojas ya hemos visto. Varias. Una persona que está en un programa de rehabilitación porque ha estado en la cárcel. Esa puede ser ya una bandera roja de entrada. No todo el mundo que está en la cárcel es una mala persona, pero es una bandera roja a tener en cuenta. Y después lo que comentas, empieza ese love bombing hacia esa víctima que eres tú, vulnerable, con un hijo pequeño, con necesidades. Él encuentra o busca o se interesa. Ahí ya empieza cómo empiezan a estudiar a la víctima, y empieza a ver cómo puede hacerte ese love bombing para que tú pues caigas en su trampa y en sus garras, ¿no? Y fácilmente, desde esa vulnerabilidad en la que te encontrabas, pues claro, tú encantada. Dices, es encantador, no es mi tipo, otra bandera roja, sí, pero es encantador y se preocupa por mí de una manera que hasta me busca y sabe dónde vivo. Bandera roja también, pero en ese momento no lo sabemos, ¿no? Y encantador no solo conmigo, sino con mi niño. Claro, te seduce a ti a través de ese pequeño dándole regalos a tu niño, ¿no? Otro aspecto que yo considero que para él era importante, que yo tenía un trabajo seguro, un trabajo estable, y él no. Exacto, son ese estilo de vida parasitario, que buscan a alguien del que puedan sacar algo de ellos, un beneficio. Es correcto. Como te dije, en menos de 3 meses ya éramos pareja. Bandera roja. Hubo el bombardeo de él era tan intenso que yo diría que, o sea, desde que nos conocimos hasta yo quedé embarazada, no pasaron 4 meses. Wow. Quedé embarazada. Ya yo estaba sufriendo los episodios donde él se desaparecía. Él iba rápido, y venía. Qué rápido empieza esa devaluación ya, porque ya te digo que como estás tan vulnerable y ha conseguido que lo idealices tan rápidamente, ya te tiene atrapada desde muy al principio. Por eso hay love bombings, fases de idealización que duran más y hay fases de idealización que duran menos. Pero depende de la víctima. Depende de la situación de la víctima. Sí. Pero sí, lo que comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que tú te sentiste enamoradísima. O sea, por primera vez en la vida sentiste como que era algo que no habías sentido nunca, algo muy intenso. Eso es otra bandera roja importante. Y la rapidez con lo que va todo. Eso es, muy rápido. Muy rápido. Así de rápido, pues también fue la manifestación de él, él no tardó mucho en empezar a mostrar sus debilidades, su verdadero yo, su verdadero ser. Ya estando embarazada, pues ya yo estaba en esta angustia continua de que él iba y venía, se iba y venía bajo efectos de sustancias. Bandera roja. Empezó a robarme el dinero de la comida, el dinero de la renta, todo el dinero que yo tenía ahorrado para los preparativos para tener a mi bebé. Recuerdo que hubo un momento, yo tenía 5 meses de embarazo. Un día él llegó a la casa sumamente desesperado. Nunca lo había visto en un estado de tanta desesperación. Casualmente conmigo había ido a visitarme el pastor de la iglesia. Estaba preocupado por mi estado y en ese momento llega él desesperado porque había una amenaza en contra de él, ¿okay? Por una deuda. Entonces, esa irresponsabilidad que les caracteriza a este tipo de personalidades, falta de empatía y una falta impresionante de responsabilidad. Es correcto. Nunca asumía responsabilidades. Si en algún momento yo le reclamaba, esperando que él asumiera su responsabilidad como esposo, como padre, no, él nunca se responsabilizaba de nada.
la deuda terminó pagándola su mamá, la señora que, pues, ahora yo entiendo que queriendo o no, era un mono volador que siempre estaba fomentando el que estuviéramos juntos, se desvivía porque ella estaba preocupada por él, porque ella lo veía como un ser indefenso y entonces ella depositó esa carga sobre mí, en cierto modo. Ella me hizo sentir responsable de que él estuviera bien. Exacto, y esa sensación de que es un ser indefenso, esa sensación también la tenías tú, porque él te hizo creer que era un ser indefenso, ¿no? Es correcto, esa fue la estrategia que él utilizó. Claro, él te explicaría su triste infancia, cómo fue, te hacen ese pity play, salgo de la cárcel, pero me estoy rehabilitando. Una cosa es lo que dicen y la otra es lo que hacen. Es totalmente incongruente, pero la víctima ya ha caído en la trampa, ya lo tiene idealizado en ese love bombing. Y cuando empieza la devaluación, ya estás en esa disonancia cognitiva. Entonces tú quieres seguir luchando por ese ser tan maravilloso del que te has enamorado tantísimo. Y lo ves con esa pena, porque él te viene con sus problemas y son banderas rojas, pero en ese momento para ti son motivos para seguir luchando por ese ser que está sufriendo tanto, ¿no? Sí, aparte de que como yo tengo un background de iglesia, yo tengo un código de valores donde el matrimonio es sagrado, el mantener el matrimonio es primordial en la vida de nosotros. En ese tiempo yo no lo entendía, pero inconscientemente, pues, o sea, yo no quería otro divorcio, yo no quería otro fracaso en mi vida. Lo que no veía era que ya yo estaba fracasada, o sea, yo había fracasado al unirme con él. Claro, porque no era una estafa emocional y ya estás secuestrada ahí emocionalmente. Eso es lo que no se entiende de las víctimas. Pero a ver, ¿por qué a la primera que te hizo esto no te fuiste? No, porque a la primera no me lo hizo. Primero me hizo un love bombing brutal y me hizo creer que era quien no era. Entonces te engañan. Entonces, claro, tú lo que has creído y empiezas a tener ese vínculo emocional con esa persona, que empieza a ser esa dependencia brutal, una dependencia emocional brutal, más toda la química que este tipo de abuso, también nuestro cerebro segrega unas hormonas que son muy parecidas a una sustancia adictiva. Por eso estas relaciones son adictivas, las víctimas quedan atrapadas en una dependencia, como si fuera una sustancia adictiva, lo mismo. Sí, pensándolo bien, es la misma sensación de estar, el no poder estar con él era como romper vicio en frío, como decimos nosotros. Un síndrome de abstinencia real. Síndrome de abstinencia, es correcto. Totalmente. Pasó mi embarazo así, con crisis horribles de peleas, intentos de atentar contra mi vida él, donde él fue escalando su violencia física y también verbal, emocional, en todos sus sentidos, sí, ¿no? Sí, durante el embarazo físicos, yo recuerdo forcejear con él para que no se llevara mi carro, porque cuando él se llevaba mi carro se iba a comprar sustancias, se perdía, se quedaba días fuera de la casa, yo con mi embarazo corriendo detrás de él, tratando de evitar que empeñara el anillo de bodas de mi mamá, el cual nunca pude recuperar. Lo empeñó. Lo empeñó 2 veces. Lo recuperó, lo volvió a empeñar. Mi mamá decidió dejárselo a él. Wow. O sea que sedujo a toda tu familia. Eso también es muy característico. Al sol de hoy, wow. Mi familia lo ama. O sea, lo recuerdan con gratitud, porque él mostraba un amor incondicional por mis padres. Y esa fue la imagen que él dejó en mi familia respecto a ellos. Exacto. Es lo que sí, ok. Volviendo al tema, pasé así mi embarazo y fue terrible. Terrible. Para mi parto, recuerdo que esa noche él me acompañó en el parto, pero esa noche desapareció. Luego me entero que él pasó la noche en un pub bailando con una mujer. Me enteré luego ¿verdad? A través de otra persona.
esa bandera roja que siempre suelen ser infieles y tener siempre muchas víctimas al mismo tiempo. Pero en toda mi historia con él siempre lo negaba. Él negaba, él juraba que era fiel. Él decía que las mujeres lo perseguían, que esa grandiosidad. Mujeres, él era grandilocuente. Absolutamente. O sea, las mujeres lo perseguían, lo acosaban, abogadas, médicos, mujeres con estatus social lo perseguían. Sí. De hecho, una vez recibí una llamada, suena el teléfono de él y veo que él no contesta el teléfono y yo ver que él no contesta, yo contesté y era una mujer. Y ella es una triangulación, porque si no hizo por coger el teléfono, eso fue lo que pensé. Lo hacen para triangularte. Sí. A lo mejor tú ya estás harta porque has visto ya tantas banderas rojas y estás sufriendo mucho estrés. Y cuando ves esa llamada, él no la coge y está ahí y quiere que la cojas tú. Eso es una triangulación en toda regla. Sí, él sabía. De hecho, en ningún momento él nunca aceptó, obviamente, que fuera cierto lo que ella me dijo. Y así yo veía las banderas rojas, pero no tenía el valor, no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo confrontarlo y decirle, estás haciendo esto, porque le tenía pavor, yo le tenía miedo porque él era sumamente violento, él me amenazaba con armas blancas. De hecho, tuvimos muchas peleas donde yo le respondía también. Reaccionabas. Hay cosas, reaccionaba violentamente también porque normal. Usualmente no soy una persona sumisa, una mujer que tenga la tendencia a someterse al maltrato, pero claro, ya él me había secuestrado. Exacto. Lo que pasa es eso, que tú vives en una distorsión. No estás entendiendo lo que te está pasando y estos personajes te manipulan a través de control, del miedo, y te llevan a una indefensión aprendida. Cuando una víctima está en una indefensión aprendida, vive con ese miedo constante, esa vergüenza tóxica, sobre todo esa culpa, porque todo es culpa tuya, porque nunca nada es culpa de ellos, ¿no? Y siempre proyectan esa culpa sobre la víctima. ¿Qué hace estar en un estado de indefensión aprendida? Que la víctima se paralice. Una víctima que está paralizada es mucho más fácil de abusar. Y la llevan a un estado de sometimiento, van anulándote como ser humano, como persona, te vas despersonalizando. Dices, yo nunca hubiera pensado que yo hubiera permitido esto, pero es que no lo estás permitiendo porque no estás decidiendo nada, no eres libre, estás secuestrada por ese personaje. Es correcto, sí. Entonces tú estás cada vez más desconectada de ti misma y estás sobreviviendo. Y las víctimas dicen, no, pero yo reaccionaba, claro, estabas intentando sobrevivir, te sentías amenazada. Cuando nos amenazan, nos defendemos. También es una reacción normal. Entonces ellos te llevan a decir, ves, es que tú gritas, ves, es que tú reaccionas. La loca eres tú, la agresiva eres tú. Siempre le dan la vuelta. Sí, es correcto. Esa era una estrategia que yo usaba mucho. Siempre volteaba las cosas y hacía ver como que yo era la culpable de lo que le estaba pasando a él. Que todo lo que estaba pasando era mi culpa, que yo estaba loca, que yo no estaba viendo la realidad. Exacto. Ese gaslighting tan característico. Distorsionan tanto la realidad que te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad. En el caso mío, yo siempre estuve consciente de que él estaba mintiendo. O sea, yo estaba consciente de que él estaba usando la estrategia de manipulación, pero yo no tenía la fuerza para cortar, para romper eso. Estabas paralizada. Siempre tenía en mi mente de que él estaba enfermo, o que tantas cosas, o sea, pobrecito. La vergüenza. Sí, y otra cosa que era una de las cosas que más me paralizaban a mí era la vergüenza de que la gente supiera lo que yo estaba pasando. Exacto. De que mi familia. Y el fracaso también que decías antes, el fracaso. ¿No? Otro fracaso más, esa presión que tenías por esas creencias de la iglesia a veces que nos presionan de esa manera, ¿no? Llegué al punto, de hecho llegamos al punto de que la gente que nos rodeaba, la comunidad de fe, la familia, los amigos, ellos decían que nosotros éramos una pareja perfecta, que nos veíamos hermosos. Yo recuerdo, encontré hace un tiempo atrás una foto donde precisamente fue en la iglesia,
y él está haciendo algo, él está distraído, él no sabe que lo están retratando, pero mi mirada hacia él era de devoción, o sea, de adoración. Sí. Yo decía, wow, o sea, ahí yo pude visualizar, a través de esa foto, pude visualizar el nivel de idealización que tú el tenías nivel por de ese idealización. ser. Sí. Sí. Voy a preguntarte qué pasó Sí. cuando cogiste ese teléfono y estaba esa mujer al otro lado. ¿Qué te dijo esa mujer? Ella me dijo me advirtió que me cuidara porque podía contagiarme de algo, que él era ahí podría poner una palabra obscena, o sea, hablando obscenidades una de lo persona peor. de lo peor. Sí, es que podemos Sí, imaginarnos temas de sí. mujeres de pago, temas de sustancias, todo esto que... Horrible, o sea, yo me quedé... Un completo, sí, un completo. Sí, el paquete completo en menos de medio minuto. Bueno, yo no tenía, o sea, yo estaba totalmente indefensa y yo sí lo confronté, pero él lo negó y ahí se quedó todo. De hecho, me parece que hasta como que en cierto modo bloqueé ese recuerdo, porque yo o sea, no me acordaba, fue un recuerdo que normalmente pues uno podría ser un pensamiento que estuviera fijo porque me está traicionando, o sea, está haciendo esto, estoy en peligro, pero mi mente como que lo guardó allá atrás y yo no recordaba, Esto es típico del estrés postraumático cuando nos vienen flashbacks, sí, que son esos recuerdos traumáticos. ¿Y qué hace nuestro cerebro para protegernos? Se llama amnesia postraumática o amnesia perversa. Okay. El cerebro te protege de situaciones que son muy estresantes, muy traumáticas, porque son muy dolorosas. Y cuando estás lista, suelen venir en forma de flashbacks para tú poder procesar ese recuerdo, ¿no? Pero los recuerdos nos quedan aquí. Y a veces tenemos esa sensación que dices de, ¿es un recuerdo? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Eso pasó de verdad? Muchas víctimas me han explicado esto en consulta miles de veces. Y es cierto, ¿qué pasa? De hecho, la mayoría de los detalles de todo lo que yo viví, yo lo borré. Te estoy mencionando eventos esporádicos, porque realmente yo lo borré casi todo y me siento bendecida de que eso haya sido así, porque yo no hubiera podido vivir con tanto. Claro, es que es muchísimo. No hubiera podido permanecer cuerda. O medianamente cuerda. Tu cerebro te protegió de eso. Sí, sí. Bueno, mi niña nació, él adoraba a su niña. Adoraba. Yo pues luchaba por ella porque a veces él como que hacía el intento de adueñarse de ella, como si fuera algo de él. Y recuerdo un momento, sí. Y al mismo tiempo, cómo les gusta anular a una madre que no es una buena madre, que no es suficiente, que no eres válida. Y tú ahora lo recuerdas y dices, madre mía, es verdad que él intentaba como hacerla suya, ¿no? Como si fuera un objeto, me pertenece a mí, ¿no? Sí. Tú te dabas cuenta, aunque no lo podías ver en ese momento. Sí, de hecho, en todas las áreas de mi vida, él hacía eso. Siempre intentaba anularme. A pesar de que yo soy una profesional y él es una persona sin formación académica. Formación académica, él volteaba la situación, entonces cada vez yo me sentía menos capaz, algo, o sea, bien fuerte, o sea, yo misma no me conocía, yo llegué a no conocerme porque me sentía nula. Tu autoestima iba bajando y es lo que decimos, llegas a desconectar de ti misma, porque conectar contigo es muy doloroso porque estás sufriendo mucho abuso y no quieres enfrentar eso en ese momento porque es demasiado y te paralizas. Sí, definitivamente. Pues mi niña siguió creciendo, siguieron los abusos. Así, bueno, hay un detalle. Cuando mi niña tenía 6 meses, hubo un altercado fuerte al extremo de que hubo intentos de quitarme la vida. También hubo agresión hacia mi niño y ese día él salió bajo arresto de mi casa. ¿Llamaste a la policía? Sí. Empiezas a reaccionar ahí, en ese momento. Sí, Intentos de reaccionar.
sí, ese día, ese fue la gota que colmó la copa. Ese día, pues ya fue como que desperté y me di cuenta de que no solo mi vida, sino la de mi familia corría peligro. Exacto. Ese día él salió de casa, me divorcié. Un momento, Y un momento, no va, un momento, que nos hemos sí, saltado algo importante. Ese día salió de casa y se fue a la cárcel, ¿no? es correcto, es Claro. correcto. Entonces, antes de que pasara ese suceso, creo que también es importante lo que me explicabas de ese chantaje emocional que te hacía con el tema de quitarse a él mismo la vida también. Sí, muy importante. Sí, ¿Mm? 3 veces, mínimo 3 veces, él intentó cometer ese, ¿verdad? Hacerlo. Ahora mirándolo, ¿verdad? Ya con más Perspectiva. consciente, más perspectiva, sí. Yo entiendo que fue una manipulación, porque si él hubiera querido hacerlo, él lo hacía mientras estaba solo, Claro. pienso yo. Me sorprendió lo que me No, contabas en los audios, de que dejaba como una especie de sogas sogas, preparadas. pero no en soga de nilón, sino en alambres de púa, lo que llamamos alambres de púa acá. Algo parecía salido de una película de terror. Y Sí, sí, así me sí. sentía yo. O sea, yo estaba aterrorizada. Te das cuenta a través Eh, del miedo cómo controlan, sí, ¿eh? A través del sí, sí, chantaje. sí. Yo vivía aterrorizada todo Tú te el tiempo. Yo encuentras eso tenía, y qué terror, ¿no? Qué terror sí. encontrarte eso. Y no solo eso, que él logró infundirme el pensar que en cualquier momento lo podía hacer. Él me dejó con en esa expectativa de que en algún momento lo iba a hacer. Incluso, mira si era maquiavélico. En una ocasión, en el patio de nuestra casa había un árbol alto y en un momento eh, yo lo estaba buscando por la casa, no me respondía. De hecho, era una casa pequeña. No había ninguna probabilidad de que no me estuviera yendo. Y cuando mi terror era mirar hacia el árbol, porque ya habían habido 3 intentos. Mi terror era ese. Cuando yo miro hacia el árbol, o sea, con terror miré hacia el árbol, vi las piernas de él colgando. Wow, Él estaba sentado en una rama, Marta. madre mía. Qué maquiavélico. Qué manipulación más extrema. Claro, no me extraña que estuvieras con ese miedo tremendo. Era todavía, Marta, al sol de hoy, yo creo que son, ¿verdad? Es parte del síndrome postraumático. Todavía yo tengo ese terror. Por supuesto, es normal. Todavía en mi mente, aún en mi matrimonio, porque yo estoy casada ahora, gracias a Dios, con un hombre bueno, pero aún en momentos difíciles, donde no hay razón para que, ¿verdad?, él cometa algo así, pero en mi mente, lo que viene a mi mente es eso, ese pensamiento. Sí. Sí. Eh, Vives en una distorsión constante y a través del miedo y el control que él ejerce sobre ti. Y también a través de ese momento que describías donde él reacciona de esa manera tan violenta, donde llamas a la policía y al fin ahí empiezas a abrir un poco los ojos, porque sigues con tu disonancia cognitiva, sigues secuestrada emocionalmente y te das cuenta que tus hijos también, su vida peligra, y llamas a la policía y lo meten en la cárcel, ¿cierto? Sí, sí. El policía que atendió el caso me dijo que él tenía como 30 años en la cárcel, o sea, que él estaría, según todos los delitos que cometió. Pero él sabía, como conoce la vida de allá, él sabía cómo comportarse allá, y en menos de 6 meses ya él estaba fuera. Por buena De conducta. hecho, por buena conducta. Él trabajaba, cuando él iba allá era como estar en casa. Él Así. iba, trabajaba, él sabía desenvolverse en las organizaciones que hay allá, sabe cómo esas organizaciones funcionan, sabe qué contacto tocar para estar protegido. Importante ver Y cómo un manipulador puede manipular la situación en su beneficio. Y lo que dices, ¿no? Que en la cárcel estaba como Pedro por su casa, como decimos aquí, así, porque había entrado y así, salido muchas veces, ¿no? Muy típico de un sí, sociópata, sí, este comportamiento tan sí. repetitivo. Sí, de hecho, para ponerle la cherry al pastel, la abogada que trabajó el caso, que lo defendió a él cuando salió de allí, que de hecho me adelanto, bueno, nos volvimos a ver.
él me dijo la historia de él era que la abogada se enamoró de él y que la abogada, con la abogada. Sí, que la abogada lo llevó a vivir a su casa y que él vivía como un rey con la abogada, pero yo era la mujer de su vida y él me vio hasta en una visión reflejada en un espejo y él dijo, no, o sea, aquí yo tengo comodidades, tengo dinero, pero la mujer de mi vida eres tú. Wow, qué personaje. Pero fíjate que todo lo que dicen es totalmente incongruente con lo que hacen. Y eso es muy importante. Por eso siempre digo, sí, hechos, no palabras. Tenemos que fijarnos en cómo actúan, sí, y no en lo que nos dicen, porque un manipulador de este calibre mienten tan bien porque realmente se creen sus propias mentiras desde su trastorno narcisista, sí, desde su narcisismo. Sí. Ellos, sí, llegan a creerse, por eso son tan convincentes y se creen, sí, que están por encima de los demás. Porque es natural en lo que no titubean. Le sale natural. No, sí, titubean, entonces son muy convincentes mintiendo. Y sí, esto que describes de yo con la abogada, tal, esta triangulación, seguro que esto fue un hoovering que te hizo después, que es lo que... Pero tú eres el amor de mi vida. Ahí es para que no, sí, te le escapes. Entonces, sí, ¿qué pasó? Cuando él estaba en la cárcel, tú estuviste tranquila, pero a los 6 meses salió, y tú muerta de miedo. Salió, ¿no? En zozobra total, y tú, porque yo aterrada. Sí, yo vivía cerca de donde yo había vivido con él, y como él tiene tanto, o sea, él es tan astuto, él podía investigar dónde yo estaba y podía llegar donde vi. Pero y tenía tu familia en su bolsillo, no nos olvidemos de eso, que también sí, actuaban como monos voladores, porque eran, claro, si tenían quería saber algo de ti, solo tenía que recurrir a tu entorno, al que tenía manipulado, y a tu familia, ¿no? Posiblemente, tal vez, no a todos, pero tal vez alguno podría claro. Sí. Él salió de la cárcel, yo estaba destruida, destrozada emocionalmente, en ese interín me divorció. Obviamente él no asume ninguna responsabilidad con su hija. Sigo yo luchando, sobreviviendo, porque no era solo la niña, yo tenía mi varón también. Aunque el niño, pues, su papá era responsable y siempre estuvo presente en la vida de mi hijo y se responsabilizó. Ahí yo no tuve problema. Nada que ver con este personaje. Nada que ver. Y de hecho, gracias a que, ¿verdad? A eso y a Dios, muchos de los eventos trágicos de nuestra vida, él no estuvo porque estaba con su papá, que en cierto modo yo digo que Dios cuidó de él en ese sentido, porque pues, en este punto de mi vida estaba yo en depresión, muy deprimida, tratando de lidiar con todas las secuelas del trauma, luchando con mis hijos, tratando de trabajar, cuidando a mis padres que mi papá había tenido un derrame cerebral. Yo me los había traído a mi casa para cuidarlos y estaba en esa lucha. Pasa el tiempo y él sale de la cárcel. Yo entro en este estado de pánico porque pienso que él me va a buscar, pero para mi sorpresa no llegó. Uh-huh. Nunca se apareció. Luego me entero de que está por allá viviendo en su pueblo y pues yo, al menos eso me sirvió de cierto alivio, aunque siempre estaba, de vez en cuando me asaltaba el temor de que él pudiera aparecerse. Seguramente ya tenía otro suplemento y estaba con otro suplemento en ese momento. Por eso no te buscó. Muy seguramente, exacto. Sí, bueno, yo, ¿verdad? En mi lucha por seguir adelante, conozco a una persona, también me atacó con el love bombing, con sus historias de grandeza, de buena gente, de buena persona. Me montó un teatro, una historia de promesas, o sea, un montón de promesas de bienestar para mi vida, para la vida de mis hijos, que lamentablemente, de hecho, tuvimos una boda hermosa, tuvimos luna de miel por el Caribe y que duró una semana. Y eso fue lo que duró los momentos bonitos.
O sea, hasta Otro ahí llegamos. Una narcisista, semana. tú vulnerable como estabas después de lo que acababas de vivir, y qué fácil recaemos en otro personaje, Sí, otro depredador, otro depredador. y al poco tiempo ya sacó su verdadero rostro también, ¿no? Rápido, rápido. Durante, sí, esa relación duró 3 años y medio. Yo, pues, como eh, rebelde al fin, yo sabía que yo no iba a durar, yo no iba a soportar toda la vida eso, y pues me divorcié. Uh-huh. Y en ese interín en que ya yo estaba en proceso de divorciarme, recibo una llamada de una persona del pasado, y resultó ser la madre de mi ex. Ahí viene el Eh, Hoovering. sí, sí. Resulta que él, pues, ya estaba cansado de rodar, de cometer delitos, ya estaba cansado de sufrir y ya pues quería a su familia de vuelta, quería conocer a su hija, ya la niña tenía 7 años. Vale. O sea que es la Y madre de él quien se pone, te hace esa perdida, esa llamada perdida, y tú llamas. Y ella es te correcto, cuenta que él está sí, rehabilitándose, rehaciendo su vida, y sí. te vende el discurso para hacerte el hoovering a Me través vende de el ese monovolador. discurso, Vale. sí. Ok, pasa un tiempo, obviamente yo no lo iba a buscar porque yo todavía estaba casada. Pasa el tiempo, luego de divorciarme, vuelve a comunicarse a través de la misma persona y ya pues en ese punto yo estaba nuevamente sola, vulnerable. Mi niña llevaba tiempo que andaba con una foto de su papá, ella deseaba conocer a su papá, nunca escuchó hablar mal de su papá, ella tenía una buena imagen de su papá y obviamente ella quería conocer a su papá. Cuando me encuentra otra vez en esta situación vulnerable, pues ya como que todos los elementos otra vez, todo fue engranando, todo fue conspirando para que yo volviera otra vez Te lanzó ese a reunirme anzuelo de con nuevo y tú caíste en la trampa, ¿no? Y además tenías a tu pero hija yo que quería conocer a a su favor. padre. Ahí Sí, vuelve esta vez esa disonancia cognitiva, y recordemos la amnesia perversa. Recordemos cómo se olvida lo malo y solo recordamos lo bueno. ¿Vale? Eso es importante para entender por qué hay tantas recaídas aún habiendo sufrido todo el abuso y el maltrato que sufristeis. sí. Tu hija era muy pequeña, pero claro, ya tienes 7 años y encima tienes esa presión extra de que ella quiere conocer a su padre. ¿Y qué pasó? Esta vez, pues caí más rápido que la primera. O sea, fue como el clic instantáneo al momento de yo encontrarme con él. Quedé enganchada de nuevo, o sea, el mismo día. Y pues, otra vez el love bombing y toda. En esa escena de reencuentro, ¿qué es lo que pasó? Y Porque tu hija ve a su padre y ¿qué hace él? ya, ¿Cómo se comporta él con tu hija? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué viste tú? ¿Qué sentiste? ok, el encuentro de la niña, el elemento de asombro, de wow, qué alegría verte, los dos se abrazaron, fue muy emotivo. Eh, Aparte, las personas que nos rodeaban, estaban los monos voladores alrededor, que sin darse cuenta, pues estaban haciendo su. Te cortas esa escena donde tú Sí, te reenganchas tan deprisa, viniendo de lo que sí, venías, y lo que decía, te explicaba de la amnesia perversa y esa sensación, ojo al dato, sí. de que una no sirve, una no vale, porque la han ido anulando. Este tipo de abuso lo que hace es destruirte. Te destruye a tal nivel que tienes esa falsa sensación de que necesitas a otra persona, apegarte a alguien para sobrevivir, ¿no? Y claro, en ese momento, en esa escena que se nos ha cortado, estabas Sí. describiendo cómo ese abrazo con tu hija, habían monos voladores. Cuéntanos. Sí, había unas personas que habían estado en el pasado de nosotros, entre ellos la mamá, y los que habían sido los padrinos cuando nos casamos. Eran personas muy significativas para los dos y estaban allí. Aparte de que habían otras personas, pues compañeros de allí, del lugar donde él estaba, pues que todos ellos se apoyaban y celebraban cuando llegaba la familia.
etcétera. Y cuando pues ya alguno de ellos estaba listo para salir, pues hacían fiesta, ¿no? En esa atmósfera estábamos y yo lo veía todo dentro de mi ignorancia, yo lo veía como una señal del cielo, sí, de que Dios estaba poniendo las cosas en su lugar para que volviéramos a estar juntos, etcétera, etcétera. Para que por fin lograras tener esa familia que tanto deseas. Sí, es correcto. Sí. Pues allí, al poco tiempo, él salió de ese lugar, un centro de rehabilitación para personas con adicciones. De ese lugar, él salió de allí, hubo problemas con el dueño y fue a vivir a otro lugar, a otro centro, de ese tipo de centro, ayudado por una persona que lo conocía y que lo quería mucho, que también de la iglesia. En ese caso, pues ya él fue como líder y pues ahí yo tenía más libertad, de recibir visitas y entonces ahí me quedaba más cerca de donde yo vivía. Es decir, que en la iglesia él también fue y escalando y siendo considerado Sí, él tenía contactos y él tenía esa actitud de líder. Y así capacidad de seducción. Él se convirtió en el líder del lugar, esa carisma. Sí, sí, es que eso es importante. Sí. Y tú, estuve yendo, en una nube. Y la niña, pues también, ella estaba feliz, porque en ese tiempo fueron los momentos hermosos, los momentos bellos que ella vivió con su papá, fue allí. Allí no había oportunidad para sacar el monstruo. Allí era todo felicidad. El love bombing, sí. Estuvo un tiempo allí y decidió salir y esta vez, pues entonces vino a vivir en un lugar cerca de donde yo vivía porque yo no lo podía recibir donde estaba, pero también en ese lugar estuvo muy poco tiempo y de hecho ya él tenía en sus planes era irse a vivir conmigo. Estando en ese lugar, ya él empezó a maltratar a mi niña, estando allí, solo que ella nunca lo dijo. Ella no lo dijo y tú no lo sabías. Él la amenazaba siempre. Yo no sabía. Yo sabía sí que él tenía problemas mentales, que tenía alucinaciones, alucinaba. Sabía que él tenía algún problema, pero nunca pensé que él estuviera maltratando a la niña. Supongo que te haría en ese love bombing unas promesas de todo va a cambiar, todo va a ser distinto. Claro. Supongo que te diría todo eso para que fueras aceptando que él se fuera acercando poco a poco. Y además que ya empezó ese maltrato con la niña que tú no sabías y lo supiste años después, ¿no? Años después, yo lo supe. De hecho, vuelvo a casarme con él. Y estuve con él alrededor de 7 años. Durante esos 7 años, mi vida era un caos total. Era como vivir en el infierno aquí en la tierra, o sea, arranques de ira. Ahora era peor porque entonces la niña estaba en medio, la mayor parte de las peleas eran delante de ella. Él no respetaba que estuviera la niña, que estuviera el nene. Él simplemente, o sea, desastroso, con armas blancas. Vuelve a vivir con vosotros y fue rápido como la máscara se le cayó. Muy rápidamente empezó la devaluación y el maltrato llega muy rápido y va escalando. Sí, llega el momento en que él se muda y aún estando, antes de vivir con nosotros, él comienza a maltratar a mi niña. Él la amenaza, ella nunca me dice a mí lo que está pasando, él la golpea, le pide perdón, que nunca lo va a volver a hacer. Ella me cuenta que cuando ellos empezaron a compartir, él le prometió que nunca le iba a poner una mano encima. Esa fue la primera promesa que le hizo, que nunca la iba a maltratar, nunca la iba a golpear. Y ahora yo entiendo, pues, que ese era tal vez su temor o su miedo, lo que él quería evitar, pienso yo, porque sabía que de la violencia que llevaba por dentro. Y empezó a maltratarla y a amenazarla, a devaluarla, a humillarla, a hacerla sentir menos que las otras niñas. La comparaba en su vestimenta. Mi niña le gustaba jugar soccer y jugar baloncesto y jugar béisbol.
y él le ponía sobrenombres, no sé si allá le dicen motes, devaluándola, y así al tiempo nos casamos. Ahí fue escalando la violencia, las escapadas hacia el punto, o sea, buscar las sustancias, llegaba bajo los efectos, llegaba con airado, comenzaba la discusión, la pelea, no siempre habían, pero siempre había palabras devaluadoras, donde mi autoestima bajaba. Y la Maltrato niña, yo vi emocional que constante. entró en maltrato emocional, sí. La niña empezó perdió la alegría, esa alegría de niña, del juego, de la emoción de la familia, de estar juntos. Y empezó a tener problemas en la escuela, eh, académicos, poco a poco. Fue gradual, tenía excelencia académica y empezó a bajar. Él trabajaba esporádicamente, lo que se ganaba, yo nunca veía el dinero en la casa, llegaba bajo los efectos de las sustancias, cuando podía me robaba herramientas del trabajo, se robó las herramientas de mi papá sin yo darme cuenta. Cuando pasó el tiempo yo me di cuenta y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Aquí no hay nada, o sea, era tan sigiloso, tan sutil, o sea, tan mañoso. Yo estaba sin recursos, amenaza, había momentos en que él entraba como en trance y cuando de momento se daba cuenta, se iba corriendo, se montaba en el carro y se iba. Fíjate que esto que comentas de entro en un trance, me pongo muy violento y uy, reacciono del trance y me voy. Fíjate que en muchos casos siempre provocan discusiones y hacen un show tremendo donde lo provocan para luego tener la excusa de que era una discusión y por eso se ha ido. Pero muchas veces es porque ya tienen en la agenda encubierta que seguramente en la agenda encubierta ya tenía otro plan, pero en muchos casos provocan una discusión fuerte para tener la excusa de irse. Sí, sí, sí. Sí, muchas veces me di cuenta, muchas veces lo pude ver. También simultáneamente el maltrato contra nuestra hija era brutal. A todo esto él la tenía amenazada. Yo me entero de todo esto años después. Un día yo estoy trabajando, estaba ella en la casa con él, el niño no estaba. Él era compulsivo con la limpieza y él siempre exigía que yo fuera compulsiva también y que la niña también lo fuera. O sea, mientras yo estoy trabajando, él está en la casa, pero él quiere que yo llegue a limpiar, que yo llegue a cocinar, que yo llegue a atenderlo a él. Entonces, este día yo estoy trabajando y la niña estaba con él, entonces él le exige que organice las gavetas porque a él no le gustaba cómo estaban y empezó a golpear, que realmente yo no me enteré hasta años después. Ella me dice que ella llegó a pensar que ese día ella murió. Llegó a temer por su vida. Sí, inexplicablemente yo no observaba en ella. Yo no sé si es que él sabía cómo hacerlo de tal forma que no la marcara o un lugar donde ella no se atreviera a mostrarme. Realmente yo no sé cómo él lo hacía y yo no, hay muchos eventos que yo no recuerdo, Marta. Hay muchos eventos que yo bloqueé. A veces ella me dice, mami, ¿tú te acuerdas de cuando pasó esto? Y yo, no, fueron cosas, Sí, sí, o sea, fueron momentos, muy fuerte. era aterrador. Y fíjate también que es importante el hecho de que sí que los maltratadores físicos suelen, este tipo de abusadores suelen golpear en lugares donde no se ven, eso es muy característico. Y luego no olvidemos que a un niño es muy fácil de manipularlo a través del miedo y tu hija estaba amenazada en ese sentido de tú no puedes decir nada porque seguramente la manipularía diciendo esto lo hago por tu bien. Un niño rápidamente se queda callado y no expresa lo que está pasándole. Tampoco, es que no lo entienden ni ellos. Sí, el mayor temor de ella era que nosotros nos separáramos. Eso. Ella sabía que si ella hablaba, yo me iba a separar de él y ella no quería eso. Ella prefería soportar los golpes físicos y emocionales.
Así pasamos 7 años. Los abusos contra mi niña y contra mí, pues, continuaban. Y según pasaba el tiempo, yo iba muriéndome cada día más. Yo era como una muerte en vida. Yo luchaba por continuar, trabajaba, pero tenía esa depresión continua. Y también mi niña se iba poco a poco transformando en una niña triste, sin brillo en el rostro, siendo una niña pequeña, 10, 11, 12 años. Y no lograba yo pues salir de ese hoyo. Un día mi niña dejó de hablarle a él totalmente. Ella entró en un silencio total y eso a él lo mataba, lo mataba. Estos personajes necesitan esa atención constante y ese Sí, control sobre sus víctimas. Entonces, cuando una de las víctimas empieza a poner esos límites, eso no lo soportan. Y claro, como explicabas antes, que se nos ha cortado mucho para que la audiencia entienda estos cortes y estos cambios, pues explicabas cómo a tu hija la tenía amenazada, que no explicara, pero al mismo tiempo también la manipulaba y le hacía mucho caso, pero al mismo tiempo la devaluaba. Claro, si es fácil manipular a una persona adulta, imagínate a una niña pequeña, ¿no? A los niños. Entonces ella comentabas que tenía ese miedo a que os separarais, ¿verdad? Y no te decía nada. Ella no decía nada. A todo esto yo me entero de todos estos detalles luego, porque habían cosas de las que yo no tenía control. Yo no sabía cómo liberarme ni liberarla a ella del dolor. Claro, es que es así, es muy duro de escuchar, pero esto hay que vivirlo para entenderlo, ¿eh? Porque claro, tú tienes la sensación de que ese abuso que lo ves distorsionado y no entiendes, lo estás recibiendo tú y ves, claro, que tus hijos también empiezan a sufrir, ves ese estado de ánimo que va cambiando, aunque tú no tienes la información de que están siendo abusados porque no lo sabes ni tú misma, ¿no? Imagínate. Entonces, pues es muy duro. Es muy duro cuando estás en esa distorsión poder reaccionar hasta que no pasa algo que te hace tocar fondo realmente. Las víctimas pueden llegar a quedarse atrapadas ahí toda una vida, normalizando y paralizadas. Entonces eso es muy importante. Y también tu hijo, que no era hijo de él, pero tu hijo también sufriría Claro. de esa convivencia con ese personaje, ¿no? Él empezó a encerrarse en los juegos, en los videojuegos. Y él dejó los estudios, tampoco quería trabajar. Entonces, para él también fue traumático. Y tampoco yo sabía cómo manejar la situación. Y yo tuve que pues, tomar la decisión dolorosa de enviarlo con su papá cuando cumplió 18. Gracias a que tomé esa decisión, él logró encaminarse en la vida y pudo desconectarse de la atmósfera tóxica esa y poco a poco ir otra vez retomando los estudios y gracias a Dios hoy es un hombre de bien, un padre de familia. Pero por suerte tu hijo logró distanciarse de ese abuso. Claro, es positivo. Fijaros que entendemos que no, que las familias, los padres, los hijos tienen que estar con los padres, pero este tipo de padres no son positivos, son totalmente destructivos para todos en la familia. Así que dentro de lo malo y de que tú no podías solucionar la situación porque tú estabas lidiando para sobrevivir tú y la situación, pues tu hijo pudo alejarse. Fíjate cómo él también sufría. Claro, sus sentimientos para él nunca ha sido fácil. Todavía hay cosas que él no las habla. O sea, de la historia yo no he podido hablar con él todavía a estas alturas. Es muy poco lo que he podido hablar con él. Pero yo entiendo, o sea, en cierto modo yo sé que él entiende la situación. Él no se me traumó tanto como la nena, gracias a Dios. Claro, porque estaba en la boca del lobo con la manipulación de su padre, claro. Cuando él se da cuenta que ya no hay manera de él penetrar en la barrera que mi hija había puesto, un día estábamos en el cuarto, ella y yo, precisamente hablando de la situación, ella estaba tratando de hablar conmigo y él escuchó y se transformó. Entró en cólera y prácticamente tumbó la puerta y bueno, fue un
desastre. Ahí ella sacó toda la ira que tenía. Ella se desahogó, ella le dijo todo lo que sentía, la ira, todo el coraje, todo el odio que sentía hacia él. Incluso él la cacheteó y ella le devolvió la... y fue terrible, terrible. Hay detalles del momento que yo no los recuerdo, pero sí sé que fue bien, bien terrible cuando él, pues, volvió en sí en algún momento, vuelve y se va, sale corriendo, pero ya la niña está que se quiere ir de la casa. Y ella me pidió que me sentara a hablar con ella. Eh, y ahí, en ese momento, ella me confronta y en ese momento yo sentí como si me hubieran quitado una venda de mis ojos. O sea, ella me dijo cada cosa todas las estrategias que él usaba, cada maltrato, todo eso, ella me lo puso sobre la mesa. Qué valiente. Y habían cosas sumamente valiente, sumamente madura, tomando en cuenta que solamente tenía 13 años. Exacto. Pero ella fue magistral, o sea, realmente yo me quito el sombrero frente a ella porque ella me dio cátedra de madurez, de conciencia, y en ese momento ella me quitó la venda y yo pude ver lo que él nos estaba haciendo, porque yo no lo veía. ¿Pudiste ver al monstruo? Sí. Uh-huh. Y simultáneamente preparó una maleta y se fue de la casa. Se fue a vivir con mi hermana, se fue con mi hermana, que era la que de bebé me la cuidaba para yo trabajar. Tu niña se fue de la casa. Se fue un tiempo. Una valiente. Sí. De hecho, ella estaba teniendo problemas también pues obviamente de ira, de conducta, y eso le ayudó el salir de allí, le ayudó a ir poco a poco gestionando el coraje, la ira, el dolor. Ese estrés postraumático que ya arrastraba ella también. Sí. Más o menos para ese tiempo fue que yo decidí, pasó algo de tiempo, poco tiempo, todavía yo no tenía las agallas para sacarlo de la casa. Y yo estaba intentando, pero todavía él tenía control sobre mí. Llega un momento, no sé cuántas cosas más pasaron, y llega un momento en que yo decidí, ok, hasta aquí. Hoy es el día. Y como él, no sé si por vergüenza o por temor a ir a la cárcel, pues él le tenía miedo a los policías o no quería enfrentarse a ellos. Y yo decidí llamar a la policía, no para que lo arrestaran, porque realmente no había, yo no tenía, no estábamos pasando un momento de violencia. O sea, no lo iban a arrestar, pero sí. Imagínate tu disonancia cognitiva de ese momento. O sea, tu hija te acaba de decir todo lo que ha vivido, te lo ha puesto encima de la mesa y tú todavía, imagínate las víctimas, los secuestradas que están, y todavía tienen ese miedo a perder a ese personaje ideal, cuando al mismo tiempo ven al monstruo. Qué potente es la disonancia cognitiva y cómo nos mantiene atrapadas, y eso es muy importante de entenderlo, Sí. Porque no es que no lo veas, pero es que estás en tanta distorsión, llevas un trauma tan enorme, una carga de trauma de tantos años, estás tan destruida emocionalmente, tan incapacitada emocionalmente, anulada, lo que decíamos, esa desconexión de uno mismo, esa despersonalización, que dices, ¿cómo yo actuaba de esa manera? Ni me acuerdo bien cómo actuaba en modo zombie, que decimos, en ese estado de muerta viviente, ¿no? Y no podías reaccionar todavía, te costaba. Intentabas, pero todavía llamaste a la policía en un momento de estos de tengo que hacer algo. Pero al mismo tiempo no querías que lo arrestaran. Date cuenta qué importante es lo de la disonancia cognitiva y el vínculo traumático. Sí, yo sabía, tal vez en el fondo yo sabía lo que tendría que enfrentar si lo arrestaban, o sea, los tribunales, tener que
sentarme en la silla del testigo y tener que repetir 1000 veces la historia cuando realmente yo no sé ni lo que está pasando, yo no tengo fuerza para hablar con nadie, mucho menos exponerme a una sala a un montón de gente que no tiene nada que ver conmigo. Esa vergüenza tóxica, esa culpa, ver que tu hija también ha sufrido, la culpa que sientes tú por eso, también es dura, ¿eh? Y la vergüenza tóxica, el miedo y la culpa, que es esa indefensión aprendida que tanto menciono porque es muy importante, repito, paraliza. Entonces, por eso tantas víctimas se quedan ahí paralizadas y tienen esa vergüenza tóxica, esa sensación de, sí, pero es culpa mía porque yo he permitido esto. ¿Cómo voy yo a decir esto en público? Qué vergüenza, qué miedo todo. Una vergüenza enorme, enorme. Claro. Bueno, el asunto es que ese día él salió de la casa. Ese día él no quería, lo obligamos a salir de la casa y él se fue amenazante de que iba a quemar mi casa, y en mi casa estaba yo con mis niños y mis papás, que mi papá estaba convaleciendo. En el momento, él estaba intentando asfixiarme. En ese momento yo pude gritar y mi mamá entró, mi mamá lo separó de mí, y mi niño también intentó protegerme, y él mordió al nene, y de todo eso pues hubo cargos en contra de él, pero él incluso por amenaza, porque él prometió quemar la casa. Esa noche lo arrestaron. Llamas a la policía, pues, lo arrestan. La policía lo arresta, a pesar de que yo sabía que estaba encerrado, pero todavía tenía el terror de que apareciera. Ese terror nunca me pude liberar de él durante todo eso. Claro. Cuando mi niña me confronta, que yo pues al tiempo decido sacarlo de mi casa, la policía lo saca de la casa. Ahí no terminó todo, porque yo seguía con el arresto emocional. Entonces yo sabía que que se había ido por todo lo que había pasado, pero yo lo extrañaba. Que esa adicción es como una sustancia adictiva, un personaje así. De abstinencia, ese que por las tardes lo extrañaba, me deprimida. Era como pensamientos contradictorios en mi mente. Por un lado, yo sé que estoy salvando mi vida y la de mis hijos, pero por otro lado, lo extraño. Y me tomó años, Marta, me tomó años poder romper con ese vínculo. Me tomó años. Puse la demanda de divorcio pensando que el divorciarme ya iba a terminar con todos mis problemas, pero aún así, sabiendo que estaba divorciada, había momentos en los que encontraba cualquier excusa para contactarlo, para llamarlo, y siempre terminaba volviendo a la casa, no volviendo a vivir, pero de alguna forma yo tenía ese contacto con él, hablaba con él, conversábamos, ahí me presentaba él, venía el love bombing, estabas atrapada en el ciclo, estabas atrapada en esos descartes, intentos de escape tuyos y recaídas, los hoverings, que son las recaídas. Y una cosa muy, muy importante es el contacto cero. Cuando la gente escucha esto, la gente escucha esto, piensa, el contacto cero es para el victimario. Pero quiero, y con tu caso, creo que es muy oportuno explicarlo aquí. El contacto cero, sobre todo, es para la víctima, porque la víctima sigue en ese vínculo traumático, aun cuando el personaje la descarta o ella escapa. No se soluciona esa disonancia cognitiva, esa adicción, porque sale de la casa y se va, No. Entonces, el contacto cero es lo que decimos, es para prevenir, sobre todo a la víctima, de que contacte con ese personaje. Sí. Porque a ti te pasaba eso, que él estaba fuera, pero tú manteniendo ese contacto, él tenía acceso a ti. Y tú a él también, que era tu sustancia adictiva, no lo olvidemos, sí. En toda la distorsión en la que estabas. Entonces, contacto cero es un método de prevención y protección para la víctima. No es para fastidiar al victimario, no, es para protegerte a ti, ¿vale?
Pero fíjate que él estaba bien cerca de nuestra casa. Él siempre, él buscaba la manera de dejarse ver, como sin darse cuenta. Uh-huh. Que de casualidad, así te iba manipulando para que te mantuvieras en la disonancia cognitiva y en la adicción. Incluso aprovechaba para triangularme en algún momento. Él trabajaba en una gasolinera o pasaba el tiempo allí y de casualidad yo voy a la gasolinera a cargar la gasolina del carro y de casualidad él estaba allí y pasa una mujer y él aprovecha para triangularme con ella, con una mirada. Ahí, o sea, fue suficiente para yo entrar otra vez en crisis. Sí. En esa falsa necesidad de tengo que luchar para que me elija a mí. Es tremendo, pero es que es así, ¿eh? Es así. Hay que vivirlo, lo que digo, hay que vivir esto. Yo que nunca he pecado de ser celosa, hasta en eso caí. O sea, sí. Celar a un tipo que, o sea, que está más que probado, que no puede estar en mi vida. O sea, realmente es contradictorio totalmente. Sí, pero pasa y hay que explicarlo porque hay muchas personas que están hoy en día, ahora mismo, en esa situación que tú estabas hace unos años y que puedan escuchar que tú estuviste ahí, que después de todo lo que había pasado, seguías con esa necesidad de ese contacto con él. Porque has dicho, no, por casualidad pasé por la gasolinera, pero si tú hubieras sabido, hoy en día está ahí, claro, pero, contacto cero, no voy a esa gasolinera, no voy. Que dije por casualidad. Exacto, claro. Porque en el fondo yo sé que me lo puedo encontrar ahí. ¿Por qué no voy a otra gasolinera? Si sé que ahí me puedo encontrar. Por eso te lo comentaba. Sí, es que es así, es así. Sí. Entonces, Débora, ¿cómo se va resolviendo? ¿Cómo tu hija supongo que volvió a casa? ¿Cómo fue tu empezar a despertar? ¿Cómo fue el entender que existe algo llamado narcisismo y este tipo de abuso? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo fue? No, ok, el entender sobre el narcisismo es de un poco tiempo para acá. Yo nunca le pude poner un nombre a lo que yo estaba viviendo, nunca. Ya han pasado 2012, desde el 2012 hasta el 2023, 11 años. Y ahora, yo te diría de un año para acá o 2 años para acá, es que yo de alguna forma pues encuentro en YouTube videos de personas hablando del narcisismo, encontré tu canal y cuando yo empiezo a ver esos videos yo digo, pero si esta soy yo, esta es mi historia, o sea, de forma diferente, pero es lo mismo. ¿Cómo se fue resolviendo mi problema? Poco a poco me fui desintoxicando, poco a poco, bien lento, bien lento, bien lento, porque siempre de alguna forma surgían las secuelas. Yo diría que pasaron, no sé, 3 años que él buscaba la manera de tener algún contacto conmigo. Y viceversa. Pues ya llegó un momento en que yo me di cuenta que yo tenía que poner contacto cero. No sabía el concepto como tal, ponerle un nombre, contacto cero, no, pero sabía que tenía que cortar totalmente. Empiezas a reaccionar y empiezas a tomar esa decisión que solo la puede tomar una misma. Empecé a darme cuenta que, ok, yo estoy provocando esto, o sea, soy yo. O sea, si necesito que alguien corte la grama, el césped, ok, no lo voy a llamar a él, voy a llamar a otra persona, aunque tenga que pagar. O sea, en mi mente yo decía, ok, él no me da un peso para su hija, pues de alguna forma me va a pagar. Así que lo llamaba, ven y haz el corta la grama porque de alguna forma tienes que hacer algo. Claro. Y así yo iba perpetuando el
me iba, no lograba salir, no lograba despertar porque yo misma lo perpetuaba. Eso es interesante. Esto que dices es interesante, Débora, porque cuando no sabes qué te está pasando es muy difícil salir de ahí. Pero las víctimas que ya han tocado fondo tantas veces, llega un momento que es que no puedes más. Entonces, aunque no sabes del tema, empiezas a hacer ese contacto cero porque es que ya no puedes más. Y muchas víctimas empezaron a hacer ese contacto cero sin saber que se llamaba contacto cero. Y claro, y no es ninguna tontería, ¿eh? Estuviste 3 años en esa situación hasta poner ese contacto cero estricto, ¿no? Sí, ahí fue cuando empecé a liberarme, la carga emocional empezó a bajar, ya había estado conociendo personas. ¿Te diste ayuda, Débora? No en ese tiempo. Todavía no, en ese tiempo. No, pero no. empezaste a socializar de nuevo. Sí, vale. Sí, empecé a conocer personas, intentando conocer hombres, pero nada funcionó porque realmente yo estaba destrozada. Hasta que conocí a mi esposo, que es hoy mi esposo. Eh, Ahí, ya, de hecho, ya yo había tomado la decisión de quedarme sola, porque yo decidí trabajar conmigo, con mi Eso ser, mi es sanación. tu Sí. trauma. Sí, empecé a trabajar pues a mi forma, con oración, rodeándome de gente, pues, de mis amistades, de las pocas que tenía. Tengo una amiga que es incondicional, que es mi hermana, que ella ha sido un apoyo, no puedo dejar de mencionarla porque ha sido un apoyo incondicional para mí, es parte de mí, ella. Y realmente ha sido una bendición tenerla en mi vida porque ella es una persona sumamente inteligente emocionalmente y a pesar de que también pasó por un patrón de maltrato, ella lo superó de una forma magistral, estudió, consejería y también ella pudo aprender a gestionar el dolor, pero con mucha más inteligencia que yo. Entonces ella ha sido... Pero fíjate qué importante es poder compartir lo que te ha pasado y no sentir esa revictimización que se suele sentir cuando hablas de este tema y la sociedad dice, sí, pero es que ¿por qué te quedabas? ¿Por qué aguantabas? Porque cuando tienes a alguien que te escucha sin juzgarte, sin criticarte, Sí, esto ayuda muchísimo, muchísimo, que es lo que hacemos aquí en la comunidad DAE, intentar poder hablar con esa libertad sin ser juzgados o juzgadas ni revictimizados, ¿no? Así que qué suerte, qué bien que tuviste esa persona en tu vida y todavía la tienes, ¿no? Sí, hasta que por siempre y para siempre. Y es importante tener al menos una persona que te escuche y te permite, que esté contigo en las buenas y en las malas, que te acompañe. Estuve en ese proceso hasta que conocí a mi esposo. De hecho, cuando entablamos una relación, nos casamos, las secuelas del trauma aparecieron. También tuvimos nuestra crisis. Es otra historia, pero ha sido una historia bonita. Hemos pasado, pues, ¿verdad? Nuestras crisis, pues obviamente porque yo entro a la relación con unos traumas y también él viene de una relación también, de un divorcio. Imagínate. Sí, pero me he enfrascado más en la búsqueda de mi sanación y de educarme, de conocer del tema, de buscar alternativas, de buscar ayuda profesional. Y de hecho, la última vez que hablé con él, que le dije, hasta aquí, no me vuelves a llamar, no vuelves a pisar ni la grama de mi casa, porque él se presentaba, hablando de mi ex, él se presentaba, iba y buscaba herramientas o cualquier cosa, y se iba como si estuviera en su casa, y ese día, no, hasta aquí, tú no me vuelves a pisar mi casa, tú no me vuelves a hablar, esto se acabó. Me respeta, o sea, yo estoy haciendo mi vida, yo no te necesito en mi vida y me respeta. Ese día él se alejó. Desde ese día él no. De hecho, siempre se ha mantenido a la distancia, pero al pendiente. Yo diría que de incógnito.
Porque tu hija, ¿qué pasó? Porque ella había visto lo que había y vivido lo que había vivido y decidió poner ese contacto cero hasta cuando te puso encima de la mesa. Pero él sigue intentando tener ese contacto con tu hija. Sí, no, de hecho, él tiene contacto con ella, pero ya han pasado 11 años, ya ella tiene 25. Ya ella es una adulta, ella aprendió a gestionar sus sentimientos, sus emociones, pasó un proceso terrible de desintoxicarse de todo ese odio. La historia de ella también. Y de recuperarse de su dolor, ¿eh? No sí. Solo, claro, es todo un trauma que tuvo que entender también en su proceso propio. Es una historia también como para hacer otro video contigo. Solo que pues ella no es tan abierta para hablar de sus cosas, pero ella con el tiempo ella fue trabajando su herida y de un tiempo para acá ella ha accedido a tener cierto, a contestarle mensajes por chat, ni siquiera por chat, por Facebook. Él de vez en cuando le envía un mensaje, ella le contesta. Pero no, ella no se ha abierto a ella buscarlo, a ella verse con él, no. Pero ella, no la suelta, ¿eh? Pero no la suelta, Débora. No la suelta. Si dejas la puerta abierta, siguen intentando cruzar esa puerta. Entonces, tu hija tiene 25 años, es una adulta, ha pasado su proceso, mucho, ha vivido y ha sufrido muchísimo. Pero yo, igual que te recomendaría a ti, a ella también le recomendaría un contacto cero, porque realmente es esa puerta abierta que queda. Y aunque pensamos que no vamos a volver a recaer, que ya entendemos todo, porque ahora ya he visto este vídeo, he leído esto y lo entiendo todo. Cuidado ahí. Sí. Y eso me gusta decirlo porque es importante. Pensamos que todos ya, al saber que esto pasa, ya no nos vuelve a pasar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjate, en cierto momento, yo ¿verdad? Buscando que ella sane, le he hecho el acercamiento de que hable con él, de que lo perdone. Ella me dice, mira su respuesta. Ya yo no lo hago, porque cuando ella me dijo lo que te voy a decir ahora, yo abrí los ojos. Ella a mí me dijo, tu maestra, mira, que es tu hija. Ella es mi maestra. Me dice, mami, yo no puedo volver a exponerme a que él me vuelva a usar y a que él vuelva a dañar mi corazón, porque yo sé, o sea, yo lo conozco y yo sé que él tiene la capacidad de volver a robar, a entrar en mi corazón, pero yo no se lo voy a permitir porque si yo lo hago, él me puede volver a dañar. Eso es verdad. Y yo hasta aquí estoy bien con él. Yo hasta aquí. Yo no lo odio. Incluso le he preguntado, ¿lo amas? Me dijo, mami, pero si tu papá muere, ¿qué tú haces? Yo ¿lo sufriría? Me dijo, sí, yo lo sufriría. Ahí yo veo que ella ya no siente rencor, pero sabe mantener ese, el ponerle límites y saber mantener la distancia que tiene que tener con él. Claro, es que es importante el entender que el amor por parte de las víctimas hacia el victimario sí era un amor que sentía, sí era un amor real. Es este tipo de victimario que no siente amor y usa y utiliza a las personas para su beneficio. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. A partir de ahí, si tú quieres hacer un contacto cero estricto o no, es decisión de uno mismo o de una misma. Pero tener muy claro que tú no tienes que sentir culpa por no ser esa hija que deberías ser, porque este personaje tampoco fue en ningún momento ese padre que debía ser, ¿no? Y ni ese marido, ni esa pareja. Entonces, yo lo digo, es una decisión muy personal, el contacto cero, pero es realmente importante para prevenirnos de que nos vuelvan a hacer daño. Y así es. Entonces, bueno, bravo por la valentía de tu hija, por decirte, mamá, no insistas, porque tú todavía en esa disonancia cognitiva que acompaña a las víctimas durante años, seguimos con la idea de, bueno, pero su padre, seguimos justificando. Pero bueno, pero a lo mejor si ahora, aunque como ya no está tanto su acceso, pero sigue siendo su padre. Cuidado, disonancia cognitiva, ¿vale? Entonces, bueno,
Cuando te pusiste en contacto conmigo, Débora, tú me dijiste que querías también hablar de lo que fue el estar en una iglesia y todo lo que eso significó y cómo eso también te ayudó a permanecer más en esa situación de abuso. ¿Quieres comentarlo? Sí, claro. Definitivamente a mí me ocupa mucho el hecho de que no la iglesia, no es la iglesia, es la mentalidad que tienen muchos líderes que, que se la transmiten ¿verdad? A la feligresía y yo creo que hay una línea, o sea, que no se debe cruzar. O sea, yo creo en la familia, yo creo en que hay principios y valores que yo los respeto y yo los valido. Hay una línea que nosotros, ¿verdad? O los líderes en las iglesias no deben cruzar y es esa línea fina entre lo que son los principios y los valores en los que nosotros creemos y la conciencia de lo que puede representar un peligro inminente para nuestra vida. Para la vida de nosotros y para la vida de nuestra familia. En nombre tal vez de la palabra de Dios o de la iglesia o de los valores y los principios, ¿verdad? En los que algunos creen, muchas mujeres han perdido la vida, han perdido la conciencia, han perdido a sus hijos y eso a mí es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, a poder hacer ¿verdad? Este video y poder contar mi testimonio. Porque hubo momentos en los que yo sentía y escuchaba voces de afuera que me instaban a luchar, a permanecer, a no divorcio, a no separar a mis hijos de su padre. Y en base a eso, pues arriesgué mi vida y la vida de mis hijos muchas veces. No, nosotras o nosotros no debemos escuchar ni dar crédito a esos consejos que nos dicen, pues, porque el matrimonio es sagrado y no se rompe, no se puede romper. La vida de nosotras vale mucho más que cualquier creencia o que cualquier pensamiento que puedan tener otras personas. Se trata de nuestra vida, se trata de nuestros hijos, se trata de nuestra estabilidad emocional. Y yo creo hasta ahí debe llegar una persona, hasta el punto en que, la vida de esta persona está en riesgo. Aquí yo no puedo intervenir en eso. Incluso yo, como líder espiritual, yo debo ser un canal de ayuda. Y si yo no conozco, si yo no tengo conocimiento sobre conducta humana, si yo no tengo conocimiento sobre lo que es el maltrato o lo que es la violencia doméstica o cualquier tipo de tema que pueda poner en riesgo a la familia o a los individuos en su iglesia, pues entonces vamos a instruirnos, vamos a buscar ayuda, vamos a contratar profesionales que conozcan del tema y puedan ayudar a la gente. Yo conozco iglesias aquí en Puerto Rico donde tienen programas completos que se dedican a ayudar a víctimas de maltrato. Yo, de hecho, en un tiempo yo estuve en consejería buscando ayuda profesional en una iglesia que hay aquí en Puerto Rico, donde ellos tienen un programa completo y tienen un equipo completo de consejeros y de psicólogos que se dedican a eso. Eso está muy bien. Pero lamentablemente hay líderes que no creen en la psicología o en disciplinas que tengan que ver con la conducta humana. Y muchos no han tenido esa conciencia de entender que un matrimonio puede tener término. Y cuando empieza a proliferar el maltrato, sea físico o sea psicológico, mental, emocional, ahí tiene que haber un alto. El abuso es injustificable siempre. En todos los escenarios, en cualquier lugar, el abuso es abuso. Exactamente. Y fíjate que esto que comentas es importante. Las creencias se deben respetar, pero cuando una creencia te está llevando a perder tu libertad de decidir, ahí eso es una gran bandera roja y eso es un peligro. Entonces,
Por supuesto, está bien tener las creencias que sean mientras no pierdas tu libertad de decidir. Eso es así. De hecho, durante mi proceso, en una mudanza que tuvimos donde yo decidí mudarme buscando otra escenario, otra atmósfera para él, tratando de ayudarlo a él, hubo el líder espiritual donde yo estaba, él me pidió que no me fuera. Él me pidió que no tomara esa decisión porque él sabía que estaba perpetuando el peligro, la conducta de él, ¿me sigue? O sea, él me pidió que me separara de él y que no, que lo que yo estaba haciendo no iba a resolver mi situación, pero ya yo estaba en ese arresto emocional. Y aunque ellos trataron de ayudarme, yo no escuchaba a nadie porque ya yo estaba enfocada en que yo quería ayudarlo a él. En ser esa salvadora, ¿no? Que desde pequeñita ya eras, ¿eh? Y es lo que suele pasar, ¿eh? Vamos aprendiendo muchas cosas, pero también una vez reaccionamos, hay que desaprender muchas cosas. Y lo primero que hay que desaprender es el no escucharnos a nosotras mismas. Y llegamos a ese punto que nuestra intuición, nuestras creencias, todo apunta a que no vayamos por ahí, pero nos desconectamos, no nos escuchamos. Entonces hay que volver a uno mismo, reconocerse a uno mismo y respetarse a uno mismo. Sí, nos perdemos el respeto, dejamos de amarnos. Exacto. Porque vamos poniendo siempre a los demás antes que nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es entender que si no te pones a ti primero, tampoco puedes ayudar a tu hija, tampoco puedes ayudar a los demás. Para poder ayudar a otros hay que primero ayudarse a uno mismo. Es correcto. Incluso la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que primero te tienes que amar más que a ti mismo. Es correcto. Para yo amar a mi prójimo y para yo ayudar a mi prójimo, primero me tengo que amar yo. Si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás ni ayudar a nadie. Exactamente. Bueno, Débora, yo creo que tu testimonio ha sido muy interesante y como siempre pregunto a todo el mundo y pido que si quieres pues des un mensaje a todas las personas que te están escuchando hoy. Claro que sí. Pues quiero decirle a mis amigas que nos ven que este caminar tortuoso de lo que es vivir con este tipo de personas puede tener final, pero depende en gran medida de nuestras decisiones, depende en gran medida de que nosotras estemos bien alertas a las banderas rojas desde el principio. Esas banderas rojas que hemos mencionado aquí, que Marta menciona en todos sus videos, en todos los testimonios que ella nos regala, esas banderas rojas es imprescindible hacer caso, o sea, dar crédito a lo que estamos viendo, porque como bien dice Marta, los hechos son los que hablan, no son las palabras. Los hechos son los que dicen quién realmente es esa persona. Y es bien importante que atendamos a esas banderas rojas y que podamos huir, saber poner límites y poner un alto antes de involucrarnos emocionalmente, antes de ser arrestadas. Ya, yo creo que en las redes y en verdad hay muchísima información que nos dice, mira, este es el camino, esto es así, o sea, así son las cosas, así que tómalo en cuenta, no esperes a caer en una relación de tanto dolor y tan peligrosa. Y si ya estás, pues sal corriendo. Si estás en una iglesia donde te dicen que tienes que estar al lado de un hombre que te golpea, que te maltrata, que no te valida, que te humilla, que maltrata a tus hijos, mira, tienes que salir de ahí, ese es mi consejo, sal de ahí, busca ayuda profesional y huye, escapa por tu vida y por la vida de tus hijos, porque tu vida es muy valiosa. Dios no nos creó para ser humilladas, ni para ser maltratadas, ni para ser golpeadas, ni para ser invalidadas. Si tú eres cristiana y me estás viendo, sabes que
para Dios tú vales más que todos los tesoros de este mundo, y Él no quiere que tú vivas así. Así que aprende a amarte y sigue adelante, porque acá en Puerto Rico hay una frase que nosotros usamos mucho: más abajo vive gente, y gente buena. Exacto, exacto. Muchas gracias, Débora, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y eso que has dicho es importantísimo. La información nos puede ayudar. Es importante que este tipo de información se vaya divulgando por redes. Hay mucha desinformación también que se divulga por redes, pero aquí en la comunidad DAE intentamos que esta información realmente ayude a personas que lo necesitan. Así que, de nuevo, muchas gracias y sigue luchando, sigue cuidándote y te mando un fuerte abrazo. Claro. Débora, cuídate. Estamos... Y gracias, ha sido un placer. Igualmente, de verdad que sí. Una verdadera bendición conocerte y poder compartir la oportunidad de que pueda compartir mi testimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y dale al like para que podamos llevar esta información mucho más lejos. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Mucha fuerza, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao. Gracias. Chao.